Muy amable, gracias por sus palabras de bienvenida, gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar el webinar, no sin antes agradecer la presencia del doctor Julio Manuel Ruiz Solano, jefe de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, y agradeciendo de sobremanera el apoyo y la presencia del doctor Joel Candia Viceño, viceministro de Salud Pública. Bienvenido, muy amable. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a todos los participantes de las diferentes regiones. Realmente es un gusto tenerlos presentes y de otra manera, pues, ver este tipo de capacitaciones, más que todo en servicio a todos los profesionales de salud. Creo que el Ministerio de Salud, con la Escuela Nacional de Salud Pública, la ENSAP, coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención, como también el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la DIGES. Esta es una capacitación exclusivamente para todos los profesionales de las diferentes regiones, redes de salud, como también la parte de laboratorio. Nosotros bastante preocupados desde el Ministerio de Salud, la parte de salud pública, con este incremento de brotes de la viruela del mono a nivel mundial. Creo que en América están presentándose 3 casos en Canadá, confirmados, 3 casos en Estados Unidos, un sospechoso creo que ya tenemos en Argentina. Justamente nos hemos reunido hace 2 días, ayer nos hemos reunido con el representante de la Organización Mundial de Salud en el Perú, viendo la preocupación inminente de que probablemente cualquier momento se pudiera presentar algún caso de viruela del mono en el Perú. Y nosotros tenemos que estar bastante preparados. Es el caso que ya invoco a las regiones que por favor las direcciones de Dirección Regional de Salud a nivel regional de todo el país, que por favor hagan un plan de contingencia en todos los servicios, áreas, un plan de comunicación, plan de crisis. Tienen que hacer una organización de servicios en sus regiones con esta capacitación a todos los profesionales de salud que estén involucrados en la parte de salud, que por favor también que hagan un manejo adecuado de casos epidemiológicos en esas regiones. Invoco a los sectores donde caen las fronteras, más que todo la parte de Tacna, la parte de Madre de Dios, Tumbes, Loreto, por favor activar los servicios ya en las fronteras, que los hospitales en su jurisdicción pues estén adecuadamente descritas para que de otra manera puedan recoger a los pacientes o incorporar en su hospital con todo lo concerniente a este caso que se va a presentar. Una vez más, agradezco a todos los integrantes y participantes de otra manera que están haciendo esto para que de una otra manera Perú esté preparado para la llegada de este caso de viruela del mono. Muchísimas gracias a los exponentes, participantes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias por el apoyo. Sí, es un tema muy importante que involucra el trabajo conjunto de varias direcciones y sobre todo el fortalecimiento de capacidades del personal de salud y de toda la población en general. Bien. Daremos entonces inicio al seminario una vez agradeciendo a todas las direcciones que nos están apoyando en el evento. Tenemos la participación de expertos epidemiólogos y expertos infectólogos en las diferentes áreas de las diferentes direcciones con los cuales vamos a trabajar el presente tema. La dinámica del presente evento es mediante un curso de preguntas en las cuales toda la población y todos los equipos de salud a nivel nacional se vienen haciendo referente de cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a diagnosticar, cómo va a ser la actitud que va a presentar el personal de salud frente a la posible presencia de algunos casos, cómo reconocer los síntomas. Para ello hemos invitado a diferentes especialistas del tema.
Dentro de los especialistas con los cuales contamos el día de hoy tenemos a la doctora Laura Melissa Molillontov del CDC, el doctor Juan Manuel Nunura Reyes, también infectólogo del CDC, el doctor Fernando Donaire del INS, quien nos hablará de las estrategias y métodos de diagnóstico, y el doctor Salomón Durán, infectólogo especialista de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Para arrancar ya el tema, que hiciéramos ver el tema, la pregunta sobre todo que todos se hacen en este marco de la presencia de la viruela del mono que ya llegó a América, como mencionó nuestro señor viceministro, tenemos casos ya en Argentina y sospechosos en Colombia del marco histórico de la viruela, del brote de la viruela del día de hoy. Esta pregunta se la vamos a trasladar a la doctora Laura Melissa Mori, quien nos hará una breve reseña de por qué y desde cuándo se inicia el tema de la viruela del mono y desde cuándo tenemos presencia de brotes a nivel mundial. Doctora, buenos días. Buenos días, mi nombre es Laura Mori, soy médico. Voy a hablarles sobre la situación del brote de la viruela del mono en el mundo y también hablarles un poco de la historia de este brote. Bien, tenemos aquí una línea de tiempo donde podemos ver algunos hitos históricos en cuanto al descubrimiento del virus, que inicialmente se dio en el año 1958 en primates en un laboratorio de Dinamarca. Posteriormente, esta infección se presentó en otros países de África. Ha habido outbreaks, brotes en Estados Unidos, y finalizamos esta línea de tiempo con los casos en 11 países en el año 2022, que es el brote actual. Como antecedente epidemiológico tenemos que este virus de la viruela del mono, o monkeypox virus, fue detectado por primera vez hace 64 años, en el año 1958, en monos en un laboratorio danés. Esta es una zoonosis que inicialmente partió en la selva tropical de África Central. Tenemos aquí el gráfico de un primate infectado con la viruela con las lesiones faciales, ¿no? Este virus fue descubierto inicialmente en humanos en el año 1970 en un niño de 9 años en la República Democrática del Congo. Fue el primer caso humano aislado. Y se han producido brotes hasta el año 2003 dentro del territorio africano. Los países comprometidos son la República Democrática del Congo, Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona, Nigeria, Camerún, Gabón y la República Central Africana. Ya para el año 2003 hablamos de que esta infección migró, ¿no? Salió del continente africano y se introdujo por primera vez en Estados Unidos. Este brote se fue relacionado al comercio de roedores infectados con monkeypox virus que fueron importados desde Ghana hacia territorio norteamericano, causando alrededor de unos 47 casos. Posteriormente, en el año 2005, también hubo un brote en Sudán del Sur que fue asociado a monkeypox virus, ¿no? Con un total de 19 casos registrados. Posteriormente han seguido ocurriendo algunos brotes de manera esporádica, pero siempre dentro del territorio africano. En el año 2017, en Nigeria, se dio nuevamente un brote por monkeypox virus, ¿no? Y se sabe que 3 personas infectadas salieron del territorio y se encontró un caso en Singapur, ¿no? Fue esta ocasión la primera vez que se describió que un humano llevó dicha enfermedad desde el continente africano hacia afuera. Dentro de los animales que son susceptibles a la infección por el monkeypox virus, tenemos a los roedores, ratas, ardillas y primates. Sin embargo, debido a que esta enfermedad todavía se está caracterizando, no conocemos a la totalidad cuál sería el hospedero, ¿no?, de este virus, y tampoco qué otros animales podrían ser susceptibles a la infección. Es importante tener presente la distribución geográfica de África, debido a que existen 2 variantes del virus que van a circular. Uno es el perteneciente al África Central y el otro al África Occidental.
Estas variantes tienen diferencias importantes. Por ejemplo, la tasa de transmisibilidad va a ser bastante menor en la variante de África Occidental. Y también tenemos una tasa de letalidad baja, que va del 0 al 6%. En cambio, en la variante del África Central, la transmisibilidad es mucho mayor y la tasa de letalidad podría llegar en algunos casos hasta el 11%. Es importante mencionar que el brote actual en el que nos encontramos está relacionado al virus del África Occidental, que tiende a ser autolimitante y a dar una infección más leve. Como les mencioné, el brote, los casos de monkeypox virus han seguido dándose dentro del territorio africano hasta antes del brote actual. Tenemos, por ejemplo, los países de Camerún, la República Africana Central, la República Democrática del Congo y Nigeria, con una cantidad considerable de casos acumulados y con relativa poca mortalidad, ¿no? Pero de todas maneras, la infección ha seguido circulando en este territorio. Es algo importante de mencionar porque es el reservorio, por así decirlo, el lugar donde siempre hay casos, ¿no? Y bueno, llegamos a la situación actual, que es el motivo de esta charla. Se sabe que para el 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud recibió la alerta de los casos, hasta ese momento eran 4, reportados por el Reino Unido. Estos pacientes tuvieron un análisis molecular donde se confirmó que estaban infectados por el monkeypox virus. Es importante mencionar que el caso inicial, y eso está reportado en el portal del gobierno del Reino Unido, tuvo un antecedente de un viaje reciente a Nigeria, ¿no? No en todo se ha podido establecer este nexo epidemiológico de viaje internacional con el desarrollo de la enfermedad, pero es importante de mencionar en los casos donde sí lo podemos encontrar este nexo, ¿no? Luego, para el día 17 de mayo, ya tenían casos reportados los países de Portugal y Suecia. Al día siguiente, el 18 de mayo, ya la infección migró, dejó la parte de Europa y avanzó hacia lo que es Norteamérica, ¿no? Donde se confirmó un primer caso en un paciente adulto, varón, con antecedente de viaje reciente al país de Canadá. Canadá también ha reportado otra serie de casos y otros tantos que son sospechosos al momento. Como les comenté, este brote de monkeypox virus se está asociando a la variante africana occidental y lo que llama la atención es que en estos momentos se está desarrollando en países que no son endémicos para esta enfermedad, ¿no? Entre los cuales se listan Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido. Continuando con la situación actual, este es un reporte de la página de la OMS, está actualizado hasta el día 20 de mayo, donde podemos ver que hay un total de 92 casos reportados con 28 sospechosos. Esperamos una actualización de estas noticias en el portal de la OMS, probablemente para el día de hoy haya incrementado y tenemos que estar al tanto y siempre viendo la cantidad o la velocidad con la cual se incrementa el número de casos, ¿no? Y bueno, finalmente quería comentarles sobre la situación actual en Latinoamérica. Para el día de hoy se sabe que en Argentina y Colombia han reportado casos probables de la enfermedad. Están haciendo los estudios moleculares, confirmatorios, para poder dar el veredicto que confirma el caso o no. Y mencionar que ambos casos están relacionados a un viaje reciente a Europa. Este antecedente de viajes internacionales recientes se hace importante para recabar en la historia de los posibles casos que tengamos a futuro. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable por la presentación.
Sí, vemos que es una enfermedad que ya ha sido detectada hace mucho tiempo, que ha tenido varios brotes durante la historia y ha tenido varias formas de cómo afrontarla. Y bueno, en la actualidad, como usted menciona, Argentina reporta el primer caso sospechoso y creo que estaban viendo en el tema de Colombia. Para continuar continuar con el webinar, hay otro tema que es importante y creo que todos nos estamos haciendo esa pregunta viendo las redes sociales, viendo las noticias, viendo los diferentes medios de comunicación, es de cómo, qué síntomas presenta, cómo se transmite esta enfermedad. Para responder esta pregunta, agradecemos la participación del doctor Juan Manuel Nunura Reyes, también médico infectólogo del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor, buenos días. Buenos días a todos. Gracias a Dios por estar nuevamente aquí dirigiéndome a ustedes. Vean, el conocimiento se va adquiriendo conforme avance la propagación de este virus. Entonces, por ello es importante, en la primera lámina están viendo la diversidad que tiene este virus. Y se habla de que partió de África, se propagó al Reino Unido, y de allí, digamos, el clado que ustedes ven en el centro, digamos, ha encontrado también en otros países, ¿no? Cuando hablamos de clado, decimos que es un linaje, ¿no? En otros virus hablamos de serotipos o genotipos, que también está presente en otros países de Europa. Principalmente este estudio se refiere a Portugal, la otra cepa de Estados Unidos. Y esto nos da una idea de que en vigilancia epidemiológica tenemos que actualizarnos de la propagación del virus en el mundo. Es decir, si primero decimos que solamente era procedente el caso sospechoso o el caso probable, como vamos a ver, de zonas endémicas, tenemos que conocer cuáles son esas zonas endémicas. Ahora ya hay mayor facilidad de información, de acceso a la información, de saber dónde está propagándose, difundiéndose este virus. En cuanto a los modos de transmisión, no está claro todavía, pero se asume de que se propaga muy similarmente a la viruela, principalmente por contacto directo, indirecto a través de los fomites también, y también por vía respiratoria. No se tienen datos, digamos, de una transmisión sexual, así como por ser una enfermedad, digamos, emergente. Entonces, de los mecanismos de transmisión estamos comentando de que se transmite por vía directa, indirecta, a través de los fomites y vía respiratoria. A través de nuestras manos, ¿no? También se puede adquirir la enfermedad. Lo que vamos a desarrollar son estos puntos, estos 3 puntos: el abordaje sindrómico y las manifestaciones clínicas, la erupción cutánea, y al final vamos a ver la parte epidemiológica, que es una parte menos comprendida por el personal de salud, ¿no? Del abordaje sindrómico nosotros tenemos una directiva del año 2006 que habla de la directiva de alerta-respuesta. Y dentro de los síndromes que se postulan en esa normatividad está el síndrome febril eruptivo. Y ustedes recordarán que a colación del sarampión principalmente, que es una enfermedad que está en eliminación en nuestro continente, pero hemos tenido algunos casos importados y alguna circulación que se llegó a controlar en nuestro país. Este síndrome febril eruptivo, digamos, nos habla de que hay 2 hechos importantes dentro del síndrome. Por orden hemos puesto primero febril, porque luego se agrega la erupción cutánea. Entonces, en la tabla vamos a ver ejemplos de las enfermedades eruptivas, febriles eruptivas. Primero la varicela, que es, digamos, entra principalmente al diagnóstico diferencial de la viruela del mono, que le llamamos. Entonces, empieza la varicela con una fase prodrómica, y la lesión elemental del síndrome eruptivo en la varicela viene a ser la vesícula, ¿no? Esto es importante porque en el caso de la viruela del mono y la viruela que fue erradicada, se habla también de que la lesión elemental dermatológica es la vesícula. A diferencia del sarampión, porque el sarampión hablamos de una fase de un inicio respiratorio, una fase catarral,
con coriza, con estornudos, y luego sucede la erupción. Y esta erupción no es vesicular, esta es una erupción maculopapular y eritematosa, es decir, de color rojo. En el caso de la viruela del mono estamos viendo de que también hay dos fases, una fase prodrómica, y aquí la información ha variado respecto a los años. Actualmente se sabe de que hay el clado, digamos, que es menos virulento, agresivo, de la viruela del mono. Entonces no vamos a ver fiebres muy altas, ni cuadros muy aparatosos, ¿ok? Y la lesión elemental sigue siendo la vesícula. El virus boca mano pie es una enfermedad que siempre hemos tenido aquí en nuestro país, limitada a albergues, a guarderías. Pero sucede que en este año no se sabe bien por qué causas. Se han visto brotes, sobre todo en zona de selva, de repente tal vez asociado a la transmisión del virus dengue. De tal manera que hemos tenido brotes y ahorita las regiones están notificando por decenas, por cientos los casos de virus boca mano pie. En esta enfermedad la lesión elemental también es una vesícula. Y bueno, hay otra enfermedad nacional, digamos que aquí estamos en fase de epidemia, es el dengue. Y ya como ustedes conocen, el dengue, digamos, también da un rash, dependiendo del serotipo, genotipo, da un rash, una erupción cutánea, 20 hasta 40% de los casos, dependiendo del serotipo hasta el genotipo. Y aquí se trata de unas máculas eritematosas. Es decir, vamos a tener una erupción cutánea no vesicular. Esto es bastante importante porque dentro de las definiciones de caso de la vigilancia epidemiológica estamos pidiendo que se notifiquen los casos eruptivos. ¿Ok? El exantema, en otras palabras, ya para hablar en más difícil. ¿Ok? Pero si es una zona de transmisión de dengue, sabemos que probablemente sea dengue, no tendríamos ya que notificarlo como un caso probable o sospechoso de viruela del mono. Y aquí encontré un cuadro bien interesante del Clinical Infectious Diseases acerca de la comparación de las manifestaciones clínicas, del periodo de incubación, de la viruela del mono con la viruela humana, como sabemos está erradicada, y también con la varicela, que es el diagnóstico diferencial principal de la enfermedad. Y vean en el inicio del periodo de incubación, manejan 17 días, de 7 a 17 días, la OMS está hablando de hasta 21 días, ¿no? No nos hacemos problema por ello. El periodo de rash, vean que hablan de 14, 28 días de un periodo de rash que es bastante prolongado. Este artículo es del año 2014, y lo que se está viendo actualmente es un periodo de rash menor, digamos, de dos semanas. El mínimo que se había propuesto ahí. Otra característica es la fiebre, que es bastante importante, porque los casos que se están reportando actualmente hablan de una fiebre no muy alta. Pero la información que había era que la fiebre era alta, de 40 anteriormente en la viruela humana y hasta de 39 en la viruela del mono. En comparación que la varicela, que la fiebre es mucho menor, tal vez como la que vemos actualmente, que está circulando en los casos. O sea, es una fiebre, digamos, no alta en todo caso. Y en la parte derecha vean la linfadenopatía, que es, digamos, una guía principal para hacer un diagnóstico diferencial. Si no lo es la fiebre, la linfadenopatía puede ayudar. Tenemos que evaluar bien los ganglios, comenzando, si gustan, de la parte de arriba, los ganglios retroauriculares, los ganglios cervicales, axilares, epitrocleares, axilares, inguinales, popliteos, si gustan. Buscar los ganglios de estos pacientes, naturalmente con todas las medidas de bioseguridad, si tienen la sospecha de que hay un caso, ¿no? Si están haciendo la anamnesis, van a pasar el examen clínico y ya saben a lo que se pueden exponer, ¿ok? Hay que estar alertas en este sentido. Y otro tipo de diferencia es las lesiones en palmas y plantas, que en el caso de la viruela sí
se habla de una distribución centrífuga. A diferencia de la varicela, que es más en tronco, en tórax, en abdomen, la erupción. Se habla también de la apariencia de las lesiones, ¿no? De las lesiones de viruela del mono. Le hablan de unas lesiones duras, una consistencia dura y profunda. Es decir, comprometen también el tejido celular subcutáneo de tal manera que pueden dejar cicatrices. Hablan de que estas vesículas pueden umbilicarse, es decir, pueden deprimirse en la parte central de la vesícula con líquido. La parte central se deprime, se umbilica, dijimos. ¿Ok? Y esto también trae a colación otras enfermedades que producen una erupción de ese tipo y cuyas vesículas se umbilican, como vamos a ver más adelante. Habla también de la progresión de las lesiones. Hablan de que se desarrolla en un solo estadio las lesiones, a diferencia de la varicela, que tiene múltiples estadios al momento de que se evalúa al paciente. Es decir, podemos encontrar en la varicela, por ejemplo, podemos encontrar pápulas, vesículas, podemos encontrar costras, como veremos más adelante en las fotos. ¿Okay? Y esto es lo más resaltante. La erupción cutánea vamos a explicarlo con algunas fotos. Entonces, en este gráfico, ya está circulando este tipo de información. Vean en la silueta del humano al lado derecho, el que está en rojo, la varicela. Vean que los puntitos se aglutinan, se concentran en la parte del tórax, abdomen, y es mucho menos en la parte periférica. A diferencia de la silueta en la parte izquierda, los puntos azules se concentran más en la cabeza y en extremidades, pie, brazo, ¿no? Vean las fotos ya de la viruela del mono, son de los casos que han habido, que ya los han hecho circular, y vean, son vesículas, es decir, hay un contenido, a veces pustuloso, y vean, este de aquí es un ganglio muy grande, muy crecido, percibible solamente en la observación. Y vean la foto de la varicela, aquí en el lado derecho, ¿no? De anaranjado. Y vean este otro tipo de gráfico que nos habla del periodo, digamos, de transmisibilidad en la parte superior, de contagiosidad, si gustan. ¿Desde cuándo es transmisible? ¿Desde cuándo contagia a la persona? Como hay dos fases, se puede asumir que hay dos fases, preerupción, digamos, y después la fase eruptiva. Se habla de un pródromo, como hemos visto, en donde puede haber fiebre, puede haber malestar, puede haber mialgias, artralgias, ¿no? Y ustedes comprenderán que si se habla de una posibilidad de transmisión respiratoria, hasta por el mismo hablar. Es decir, desde que la fecha que inician los síntomas hasta que las lesiones se convierten y cae la costra, todo ello es el periodo de contagiosidad, que son de varios días. Es decir, tiene su pico en los primeros días, ¿no? Y luego cae la posibilidad de contagio. Muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar al paciente. Porque al paciente tenemos que evaluarlo según el día de enfermedad, que nos da una idea de en qué fase estamos. En la gráfica del medio y en la gráfica inferior pueden ver, digamos, ya las lesiones en sí, ¿no? ¿Cómo inicia en el gráfico intermedio, cómo inicia la lesión? Una mácula, una pápula que pasa a vesícula, que pasa a pústula. En la viruela humana clásica hablaban de perlas de pus. Y luego una fase de costra, que es lo que vemos, digamos, casi para todas las enfermedades eruptivas. En imágenes aquí está, ¿no? Una vesícula temprana en la parte inferior, cómo se umbilica en el círculo central, luego se ulcera y luego se descama. Entonces, este tipo de evolución es importante, por eso mencionábamos, la evaluación tiene que tener presente el día de enfermedad en que se encuentra el paciente. Bueno, y estas son fotos ya clásicas, digamos, en el lado izquierdo, a la parte superior, las fotos de la viruela humana, de los casos, ¿no? De los niños. Vean esas vesículas pustulosas. En la mano, vean la distribución en cara.
la distribución en la periferia, en mano, y vean aquí ya con el bebé todo su cuerpo afectado por estas vesículas pustulosas. Vean que no hay diferencia, digamos, de las lesiones, ¿no? Están todas en una misma fase. En la parte inferior de este gráfico, vean, este es un ejemplo de una otra enfermedad eruptiva. Habría que ver por foto, no se ve si tiene líquido o no, pero acá se asume que es el molusco contagioso, que son pápulas en verdad. Por foto, claro, se puede uno confundir. La idea es evaluar al paciente. Y esta es una pápula del molusco contagioso en la parte inferior. En la parte del medio pueden ver lesiones típicas de varicela, pero estas lesiones son pápulo-vesiculares. En otro menor, vean, tipo pustuloso también, llama la atención. Y aquí en la parte superior derecha, este es un exantema, máculo pápulo eritematoso, le decimos. No es un caso de sarampión, clásico también, que entra al diagnóstico diferencial, aunque aquí no tenemos casos, hemos tenido alertas por algunos casos importados, pero también hay que tenerlo presente, ¿no? Para fines digamos, del diagnóstico diferencial. Y en la parte inferior derecha, vean, ese rash característico de un paciente con dengue, que es solamente macular. No hay pápulas ni vesículas. Este es un caso que, de los primeros que se han notificado como caso sospechoso. Entonces, claro, con las fotos no se puede hacer mayor conclusión, pero sí podemos orientarnos qué está sucediendo con este paciente. Nos enviaron las fotos y opinamos. Si uno ve la foto superior izquierda, ve el pie con estas lesiones y dice que es una tiña, un hongo en pie nada más. Pero si lo ve en esta gráfica central que está a la mano del pie, bueno, tiene que asumir que son del mismo paciente, que han aparecido recién, y que se trata de un caso posible. Y está, sobre todo, en una distribución centrífuga, en extremidades. Esto es importante. Aquí no están claras, estas son las fotos originales que han pasado, bueno, pierden resolución, pero vean también, hubo un compromiso en manos, y por eso es importante saber el día de la evaluación, porque podemos asumir de que está en fase de costra, o que nunca hubo vesículas si nos presentan algo así. Pero vean el cuero cabelludo del paciente. El cuero cabelludo, hay unas lesiones que aparentemente se han ulcerado, como que ha habido costra, ¿no? En el cuero cabelludo aquí del paciente, vean la foto de la izquierda y la derecha, que ya esto sí impresiona un cuadro eruptivo franco, ¿no? Y probablemente vesicular, que es lo que debemos sospechar, ¿no? Y vean también en la parte inferior lesiones en el pie, ¿no? Y todo ello se complementa con la historia clínica, pues no hay nada como una buena historia clínica con los datos recientes que tenemos, ¿no? Hay criterios epidemiológicos que están sugiriendo que se evalúe, digamos, la conducta sexual, ¿no? Conducta sexual de riesgo, las parejas, si son hombres que tienen sexo con hombres, y así por el estilo. Pero en cuestiones clínicas, que es el tema que nos ha tocado, esta diferenciación es la que se tiene que hacer, ¿no? Tengo entendido que este caso le hicieron, digamos, lo que se dispone actualmente en el país, y me dicen, no he comprobado de que ha salido Rickettsia positivo. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver todo el contexto de la historia clínica, al menos de este paciente. Bueno, en la Rickettsia también se presentan, es una enfermedad más macular, ¿no? Pero también se describe una forma tipo viruela, pero en Rickettsia, ¿ok? El último punto es el criterio epidemiológico para la notificación de casos. Bueno, esto es un poquito difícil de entender, en verdad. Parece sencillo, pero no lo es tanto así. Cuando entramos a la oficina a trabajar, recuerdo que no entendíamos bien hasta que nosotros, pasado hasta los 2 años, creo, demoré en verdad 2 años en entender realmente cómo se razonaba esto, cómo se hacía.
Porque hablamos de que hay criterios, y ahora vamos a pasar a explicarlo, ¿no? Y por qué se notifica, o si se notifica, si no, o no se notifica. Entonces, aquí en la vigilancia, en el sistema de vigilancia nacional, tenemos definiciones de caso. Trabajamos con definiciones de caso sospechoso, probable y confirmado, y a veces hasta descartado, ¿ok? Para la definición de casos sospechosos nos basamos en criterios generalmente clínicos y epidemiológicos, ¿ok? Y para la definición de caso probable, digamos, puede haber un criterio de laboratorio clínico, por ejemplo, no de laboratorio de salud pública, para determinado daño, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cumple criterio clínico? Si el paciente cumple criterio epidemiológico. Si también lo cumple, faltaría el último criterio que manejamos en el sistema de vigilancia, que es el criterio de laboratorio de salud pública. Entonces, cuando cumple los 3 criterios, es cuando recién decimos que es un caso confirmado. ¿Ok? No basta, no basta, no basta. Y tampoco debemos trabajar al revés, porque eso es lo que ocurre siempre, ¿no? A veces tenemos un resultado de laboratorio de fiebre amarilla por PCR. No, pues, pero hay criterio clínico, hay criterio epidemiológico. Si no los hay, no podemos decir, en verdad, no podemos afirmar. Si no se hace la investigación, mucho menos. Por eso es que siempre se trata de investigar y llegar para llegar a una conclusión finalmente. En este caso de la viruela del mono, hay una definición de caso sospechoso. El paciente cumple ese criterio, que es un criterio clínico, como ven en la tabla. Si lo cumple, ¿se notifica? Sí hemos puesto. Sí se va a notificar. ¿Por qué? Porque el criterio epidemiológico necesita una investigación, que eso va a tomar su tiempo, tiene que hacerlo personal con entrenamiento básico al menos, y que sepa preguntar, que sepa indagar. Los factores de riesgo, tiene que asociar. Entonces, en este caso, cumple criterio clínico de viruela del mono, se va a notificar. Cuando hablamos de un caso probable, hablamos de caso probable cuando cumple, además que ya está el criterio clínico, cumple un criterio epidemiológico. ¿Ok? Entonces ya el sistema se pone más alerta porque este paciente ha venido, digamos, por decir, de una área de transmisión, ha estado en África, ha estado en España, o ha estado en el Reino Unido, qué sé yo. ¿Ok? Ese sí se va a notificar con mayor razón. ¿Y cuáles son las definiciones de casos propuestas? Las definiciones de casos pueden variar, como ya han visto ustedes, todo el país en el caso de la pandemia por COVID, ¿no? Bueno, llama la atención que la OMS proponga también solamente un exantema, ¿no? Paciente con exantema, es decir, con una erupción de piel, que naturalmente debe ser agudo, y que presenta uno o más de lo siguiente. Y ahí vean están los síntomas de un síndrome general, si quieren, de un síndrome febril, de un pródromos, ¿no? Y al final están las linfadenopatías, que es lo que nos va a ayudar más de los casos que se conocen hasta ahora. El caso sospechoso es el cuadro clínico prácticamente del paciente que el personal de salud va a decir si cumple, o me parece que cumple, entonces debo notificarlo. Lo notifica y ahí desencadena todo el sistema de alerta. Porque el equipo tiene que llenar la ficha epidemiológica, el médico, por favor. Eso siempre pedimos, que es un trabajo en equipo. Se comunica a epidemiología, digamos, del establecimiento o de la red o microred, o del nivel regional. ¿Ok? Porque aquí hay un trabajo que hay que hacer. Y vean en el caso probable hablamos de el caso sospechoso más el criterio epidemiológico. ¿Y cuál es el criterio epidemiológico? Ahí está en letras un poco más grandes, en resaltado, que en los 21 días previos tenga una de estas dos cosas. Un antecedente de viaje internacional. Vean cómo el abanico se abre. No nos limitamos a que es un procedente de África Occidental, de África Central. No. Es un antecedente de viaje internacional. Ya tal vez la experiencia del COVID, pues, recordarán ustedes, rápidamente llegó
en 2, 3 meses, digamos, ya habían fallecido. Incluso aquí el SINADEF finalmente demostró de que las muertes ocurrieron desde enero de 2020. Y el otro es, si no hay antecedente de viaje internacional, hay un nexo epidemiológico en la palabra que utiliza la OPS de epivinculados, le llaman. Bueno, aquí le hemos puesto por el argot que manejamos en el Sistema de Vigilancia Nacional, hablamos de nexo epidemiológico, ¿no? Exposición estrecha. Bueno. ¿Qué se considera exposición estrecha? Bueno, expuesto, ya si gusta, sin protección respiratoria, contacto físico directo, incluye contacto sexual, con un caso probable o un caso confirmado. Es decir, de repente un viajero, ¿no? Que puede ser un caso probable y confirmado ya más difícilmente por el tema que verán la siguiente. Y bueno, el caso confirmado, aquí todavía hay un detalle que de repente va a ser motivo de la siguiente charla a cargo del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Siempre preferimos utilizar, digamos, palabras sencillas, palabras que entienda nuestro personal de salud, ¿no? No decimos pistas, y decimos sangrado en la nariz, y así para que se entienda, ¿no? Para nosotros es el caso confirmado, el caso sospechoso o caso probable que tiene una prueba molecular positiva. Si gustan, el PCR positivo. Pero ya ese es el tema de la siguiente exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. Muy amable excelente la participación. Sí, es un tema que en el marco epidemiológico tenemos que tener claras las cosas de cómo se tiene que trabajar, cómo hacer la notificación, cómo hacer el seguimiento del caso y tomar siempre en cuenta los puntos que usted ha tratado para hacer una correcta identificación. Vale decir que en estos días estamos armando también junto con DIGEPS, INS y el CDC un pequeño curso con apoyo de ENSAP para los trabajadores de salud precisamente en este tema en el cual vamos a profundizar, se va a hacer la lectura de casos, una ligera práctica de casos y finalmente vamos a poder brindarles una certificación. Continuando con el webinar, vamos a tener ahora que responder una importante pregunta que ya lo mencionó el doctor Juan Onura. Uno de los temas importantes en el tema del control del brote es el tema del diagnóstico. Y para el diagnóstico, el Ministerio de Salud está organizando una estrategia de cómo trabajar referente a este tema. Por ello, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a afrontar este tema con nuestras estrategias de diagnóstico? Y para ello tenemos un experto que es el doctor Luis Fernando Donaire, a quien agradecemos su participación. Doctor, buenos días. Buenos días, Alexander, y muchas gracias por la invitación para poder compartir lo que venimos haciendo en relación a esta alerta emitida a nivel internacional y ya también a nivel nacional. Es necesario conocer algunos aspectos que venimos trabajando para poderle darle la confirmación del laboratorio que requiera estos casos y las estrategias posteriores que puedan ameritar ante la presencia en nuestro país de estos casos. Por el momento todavía estamos en preparación y tenemos de alguna otra manera ya criterios establecidos que vamos a socializar el día de hoy también con el personal de salud que actualmente está viendo el tema. Entonces, en relación al manejo de muestras biológicas para la investigación de estos casos sospechosos de viruela del mono en el país, ya el equipo técnico del Instituto Nacional de Salud ha trabajado unos lineamientos que de alguna otra manera nos van a ayudar a poder definir específicamente estos casos y atender de manera inmediata todos los casos posibles. En ese contexto tenemos que tener varios criterios que están relacionados al diagnóstico, que van desde el abordaje del caso clínico, desde la alerta que va a emitir nuestros amigos de epidemiología a través de toda la red nacional de epidemiología, poder identificar estos casos y poder obtener muestras biológicas que nos permitan determinar si el paciente tiene o no tiene viruela del mono. En ese contexto, el día de ayer ya se emitió una guía interina para el diagnóstico del laboratorio de viruela del mono. La semana previa, la OMS había socializado algunos criterios generales que han sido ya redefinidos y ha habido algunos ajustes en referencia al manejo de las muestras que se van a obtener
que nos permitan de alguna u otra manera identificar este virus en los pacientes que están siendo afectados por la infección propiamente dicha, ¿no? Entonces, estas guías ya nos permiten de alguna u otra manera también abordar de mejor manera y tener las muestras en las mejores condiciones para poder detectar oportunamente este virus. En ese contexto, nosotros estamos elaborando unos lineamientos que van a tener que ser aplicados en todos los establecimientos de salud, más aún con la experiencia que ya tenemos personal entrenado para toma de muestra, por ejemplo, de hisopados nasofaríngeos en el contexto de la pandemia de COVID, que también ya se está recomendando como una muestra adicional que nos permita de alguna otra manera identificar. Si bien las muestras dérmicas son las ideales, las que de todas maneras debemos conseguir, es necesario también complementar con las muestras de hisopado nasofaringio que nos permita de alguna otra manera tener un diagnóstico mucho más confiable, sabiendo que también el virus podría estar en las vías respiratorias altas y que podemos detectarla a ese nivel. También va a ser necesario en estos momentos colectar las muestras de suero para la búsqueda y de detección de anticuerpos contra la viruela del simio, tanto IgM o IgG. Por el momento todavía estos están centralizados a nivel de laboratorio de referencia mundial, como son en el caso de nuestro país, el CDC de los Estados Unidos a través de sus laboratorios en Atlanta o en Fort Collins específicamente, y que ya hemos tenido conversaciones a través de OPS Washington para poder canalizar las muestras que se requieran investigar en ese contexto. Sin embargo, a nivel nacional, todo establecimiento de salud, ya una vez emitida la alerta, tiene la capacidad de poder obtener las muestras de hisopados de la lesión bajo las condiciones que vamos a mencionarle más adelante, obtener costras y adicionalmente un hisopado nasofaringio y orofaringio y obtener muestras de suero. Estas van a tener que ser emitidas o enviadas a través de transporte de triple embalaje. Actualmente se está considerando a estas muestras biológicas en la categoría A por tratarse de una viruela y por todavía no tener los conocimientos que se van de alguna otra manera consolidando día a día y los mecanismos de transmisión. Estas tienen que ser refrigeradas, tienen que ser en algunos casos de los establecimientos trasladarse a los laboratorios de referencia regional o los laboratorios de la DIRIS para posteriormente ser derivados al Instituto Nacional de Salud. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Y eso es muy necesario y ya hemos aprendido, la pandemia nos ha enseñado específicamente a considerar, por ejemplo, de cumplir todas las medidas de bioseguridad pertinentes que requieran el caso, con el uso adecuado de los EPPs, con la colocación y retiro, y también la disposición final que vamos a tener de estos EPPs que una vez que han estado en contacto específicamente con estos pacientes sospechosos, estas deben ser de alguna otra manera eliminadas de la manera adecuada a través de las bolsas rojas correspondientes. Estos deben considerarse como medidas muy altas o muy frecuentes que tiene que utilizar todo personal de salud que va a obtener la muestra o que tiene esta función o que se le ha encomendado la función de la obtención de muestra en este contexto, ¿no? Estos residuos biocontaminados, ya les habíamos mencionado, procesarlas o disponerlas en bolsas de color roja, y los punzocortantes que se van a utilizar para poder obtener las muestras dérmicas van a tener que ser también colocadas en recipientes de punzocortantes en envases rígidos de color rojo que también tenemos en conocimiento y que también se ha estado utilizando en esta pandemia. Referente a los EPPs que estamos mencionando, hay que utilizar los EPPs necesarios para evitar transmisión principalmente producida por accidentes punzocortantes, que las vamos a utilizar para obtener las muestras dérmicas y también para evitar transmisión que esté relacionado a higiene respiratoria, ya que vamos a obtener muestras de hisopado nasofaringio y orofaringio que eviten la transmisión hacia el personal de salud. Si bien tenemos varios desinfectantes, en esta oportunidad nosotros estamos recomendando el uso del desinfectante que es muy efectivo de la lejía o el hipoclorito de sodio al 0.5%, recién preparada para poder
tener una herramienta de desinfección de los materiales posterior al uso o del área donde que vamos a estar utilizando los equipos e insumos. ¿Qué EPPs estamos recomendando para el uso, para la obtención, manipulación, almacenamiento y embalaje de las muestras? De todas maneras, un mandil descartable. De preferencia, las personas deberían estar con su ropa de faena, que debe tener, y encima de ellos el mandil descartable, que va a ser desechado posteriormente. 2 pares de guantes, que nos van a permitir eliminar el guante externo una vez hayamos manipulado la muestra biológica, y el guante que está restante va a ser utilizado para desvestirnos. Así minimizamos el contacto directo de la persona que está tomando la muestra correspondiente. El uso de protector facial o lentes protectores, estamos viendo que vías aéreas van a ser manipuladas y es necesario protegernos de esa manera. Los respiradores N95 y su equivalente para la obtención también de estos materiales, ¿no? Y nuevamente recalcar que todos estos residuos biocontaminados tienen que estar dispuestos en bolsas o contenedores de color rojo. ¿Qué insumos deberíamos tener o qué insumos y materiales deberíamos preparar en los establecimientos de salud? Primero, los tubos para extracción de sangre al vacío sin anticoagulante o que tengan gel separador. En términos sencillos, los tubos de tapa roja o la de tapa amarilla que tienen el gel separador. ¿Qué nos va a permitir ello? Coagular la sangre y separar el suero que va a ser necesario para la investigación de anticuerpos, tanto IgM como IgG, tanto del agente etiológico que estamos buscando confirmar en este caso, que es la viruela del mono, como para poder realizar el diagnóstico diferenciales, que es necesario también en esta fase inicial tener bastante énfasis en poder identificar o descartar los diagnósticos diferenciales. Tenemos que tener hisopos de dacrón o poliéster estéril. Actualmente tenemos la cantidad suficiente porque estos hisopos también se utilizan en los nasofaringeos para poder hacer el diagnóstico de COVID, así que todos los establecimientos cuentan con estos hisopos, así que no tendríamos inconveniente en lo que son insumos de este tema. Los medios de transporte viral, que también contamos en todos los establecimientos, todas las regiones cuentan con medios de transporte viral y que de alguna otra manera ya nos tiene preparados al menos para poder tener los insumos de obtención de muestra. Un capuchón para poder obtener las muestras de sangre con las agujas, para estos tubos de extracción de sangre al vacío. Las ligaduras, que también tienen una consideración muy particular, estas ligaduras deben usarse únicamente por cada paciente unas solas. Posteriormente debe pasar a un proceso de desinfección o en todo caso desecharlas. Algodón, alcohol al 70%, venditas adhesivas o esparadrapo con algodón, hoja de bisturí o aguja hipodérmica que nos permita manipular la lesión dérmica para poder obtener la muestra o el exudado o el fluido correspondiente que nos permita encontrar al virus en este contexto. Cajas para desecho de punzocortantes, un campo quirúrgico descartable, ya que vamos a poner todos los materiales en ese campo quirúrgico y después poder cubrirlos y disponerlos en las bolsas rojas correspondientes. Envases para transporte de triple embalaje, estamos hablando de categoría A, por lo tanto tenemos que cumplir con el triple embalaje. Desde la muestra primaria, un contenedor secundario que evite los derrames y un contenedor terciario rígido para evitar la destrucción específicamente del material biológico y que pueda exponer al ambiente este material correspondiente. Refrigerante, porque tenemos que garantizar una cadena de frío de 2 a 8 grados mientras es trasladado a los establecimientos donde van a ser procesados o embalados para su traslado posterior a otro laboratorio de mayor nivel. La muestra recomendada para el diagnóstico de viruela del mono es la lesión cutánea. Esta lesión cutánea, como se ha mencionado, que puede ser en diferentes formas, puede ser fase costrosa, entonces las costras también debemos obtenerlas, pueden ser vesículas, las cuales tenemos que romper para obtener el fluido de la vesícula y con un bordeado específicamente de la base de la lesión, e incluso también poder tener esa esfacelación, esa piel esfacelada, también es muy importante porque vamos a encontrar
vamos a buscar el ADN del virus que se encuentran dentro de las células epidérmicas de la lesión afectada, ¿no? Entonces, donde vamos a buscar el virus, por eso son muy importantes estas muestras biológicas. O exudado, porque también en algunos casos podemos encontrarnos con pústulas y tener el diagnóstico en estas muestras biológicas. Adicionalmente, y esta es una recomendación de esta guía interina que ha sido publicada el día de ayer, hay que tratar de buscar más de 2 lesiones, ¿ya? De diferentes partes del cuerpo, para poder tener mayor éxito en la búsqueda del virus que estamos buscando. Este es un resumen específicamente de las muestras biológicas que vamos a abordar en este contexto. Se nos está recomendando utilizar específicamente el hisopado de la lesión dérmica, empapando y bordeando específicamente la base de la lesión eritematosa, tratando de extraer la mayor cantidad de material genético que se encuentra en las células superficiales de la epidermis que está siendo esfacelada y que nos permita de alguna otra manera encontrar el virus. Estos hisopados de estos lugares, lo que vamos a hacer es trasladarla al medio de transporte viral. Las recomendaciones en la alerta epidemiológica inicial que se está actualizando, inicialmente nos recomendaban utilizar en tubos al vacío. Cualquiera de las dos se está recomendando, pero como tenemos medio de transporte viral y para garantizar que no se contaminen, los medios de transporte viral lo que contienen específicamente son antibióticos, antimicóticos que permitan evitar el crecimiento de flora, como estamos en la piel o en vías respiratorias, de otra flora que dañen el material genético del virus. En ese contexto, estamos recomendando actualmente utilizar medio de transporte viral para trasladar estas muestras. Las pruebas que se van a realizar son pruebas moleculares para detección del ADN viral, pero también para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas que se han mostrado en la presentación anterior y principalmente descartar estas exantemáticas, ¿no? Varicela, rubiola, sarampión y herpes simple. Si bien son los agentes etiológicos más comunes, dependerá de la zona y de la sospecha clínica que se adicione otros agentes etiológicos. Pero para el marco de la vigilancia, al menos tenemos que cumplir con el descarte de estas enfermedades exantemáticas, varicela, rubiola, sarampión y herpes simple. ¿Qué se puede hacer? Un PCR de estas muestras también dérmicas que se está teniendo. Y buscar principalmente lo que estamos sospechando o queremos descartar, que es el virus de la viruela del mono, que es un virus ADN. En relación a los anteriores son virus ARN, pero en relación a viruela del mono vamos a ver específicamente el virus de ADN, que es el recomendado para el diagnóstico de estas muestras. En el caso de tener la piel esfacelada y costras, estas deberán ser trasladadas en otro tubo con medio de transporte viral y la prueba también que se va a desarrollar en estas muestras biológicas es el PCR para viruela del mono. Y la nueva recomendación que se está dando adicional y si es factible, y en ese marco también estamos, hacer un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo para la búsqueda mediante pruebas moleculares tanto de varicela, rubiola, sarampión, herpes simple y 2 y la viruela del mono. Entonces tenemos básicamente este tema. Y se está solicitando también suero para hacer una investigación de detección de anticuerpos para varicela, rubiola, sarampión y herpes simple, porque también estamos en un marco de vigilancia de estas enfermedades inmunoprevenibles que tenemos que darle el tema o el abordaje correspondiente. Esto nos permite hacer el diagnóstico diferencial de estas lesiones en este paciente con lesiones dérmicas y otra enfermedad que también tiene manifestaciones dérmicas, que es la sífilis, específicamente en su forma de secundarismos sifilíticos, en las cuales vamos a hacer RPR y una prueba, no está descrita acá, pero para actualizar, y una prueba treponémica como es el TPHA como parte del diagnóstico diferencial. Y también remitir en estos momentos a nuestros laboratorios de referencia para la detección de anticuerpos IgG y IgM, que complementarían el diagnóstico de la investigación de los hisopados que venimos realizando, ¿no? El siguiente, creo que esta es la última, así es la última,
Solamente para poder cerrar el tema, en referencia al Instituto Nacional de Salud, el diagnóstico ya se está iniciando específicamente con la adquisición y la implementación de diferentes primers. En la literatura ya el equipo técnico ha tratado de revisar específicamente los diferentes PCRs que existen y que se han sido publicados en el marco de investigación en el mundo. Las recomendaciones del CDC señalan que se podría utilizar genéricos para ver específicamente familias o géneros de los virus, o específicos. Lo que estamos optando es seleccionar un específico y ya se está mandando a diseñar los primers. Probablemente en esta fase inicial de estas 2 a 3 semanas que vamos a obtener los reactivos que necesitamos para nosotros procesar las muestras biológicas, se está coordinando, ya se ha coordinado más bien con la OPS de Washington para poder remitir las muestras inmediatamente a los laboratorios del CDC de los Estados Unidos y nos puedan apoyar con el diagnóstico inmediato de estos casos sospechosos. Entonces, el diagnóstico está basado específicamente en pruebas de biología molecular, como son la amplificación de ácidos nucleicos, las dos formas, PCRs convencionales y PCRs en tiempo real. El que está diseñando en estos momentos el laboratorio y está verificando y ha mandado a diseñar los insumos es un PCR en tiempo real. De resultar positivo, como ya nos ha también parte de la pandemia nos ha fortalecido, estas muestras pasarán a ser secuenciadas para que nos den mayor información y análisis genético del virus que nos permita de alguna otra manera identificar, por ejemplo, en base a la filogenética, de donde probablemente esté relacionado su ingreso hacia el país y algunos otros datos que son necesarios conocer en el marco ya de estos análisis más detallados que requieren el abordaje de esta enfermedad. Entonces, estamos preparados. Creo que el personal o el recurso humano bajo la pandemia ha permitido fortalecer recursos humanos. Estamos ajustando, vamos a también tener una presentación de socialización de estas recomendaciones para todo el personal de los laboratorios a nivel nacional a fin de poder enfrentar de la manera más adecuada el ingreso de cualquier caso sospechoso en el país y de poder hacer un diagnóstico de la manera más oportuna. Muchas gracias y no sé si habrá más adelante algunas preguntas. Estaremos atentos a todas las consultas que se puedan realizar al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Gracias por su exposición, muy clara, muy didáctica, sobre todo de un tema tan importante como es el tema del diagnóstico de esta enfermedad, sabiendo de que ya llegó acá a América y que probablemente podría ingresar al país y que es bueno saber que contamos con una estrategia en la cual podríamos hacer el diagnóstico. Como usted lo mencionó, al final de las exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas para todos ustedes. Y a continuación tendríamos que responder otra pregunta importante, que es el tema de la prevención. Cuando habló la doctora al inicio también ya se habló de que había vacunas anteriormente referente a este tema. Es el tema de cómo el primer nivel de atención, de cómo tenemos que hacer el tema de prevención, cómo vamos a afrontar si es que ingresa el tema del virus a nuestro país. Es un tema muy importante que tiene que ver con las intervenciones estratégicas que se vayan a realizar. Por ello, contamos con la presencia del doctor Salomón Durán, médico infectólogo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. En el Ministerio de Salud estamos tratando de organizar la respuesta de los servicios ante la presencia, ante un posible caso. Como ya han mencionado los ponentes que me han antecedido, es necesario mantenerlos en alerta. Entonces, todo caso de enfermedad febril exantemática se convierte en un caso sospechoso. Y si además este tiene un nexo epidemiológico con un caso confirmado o hay antecedente de viaje a un país donde hay transmisión endémica o está en un brote, recordemos que hay 11 países en el mundo que están teniendo brotes en este momento,
entre ellos Reino Unido y España, se convierte en un caso probable. Entonces, ante la presencia de esto, ¿cómo es que el Ministerio de Salud se organiza y responde? Esta es una propuesta de flujograma que la tenemos evaluando y, bueno, entonces se presenta el caso de un exantema vesicular. Recordemos que los exantemas vesiculares en el país pueden deberse a varias patologías, no solamente a viruela del simio, que hemos estado hablando ahora, sino lo más frecuente en el Perú, recordemos siempre, es la varicela. Tenemos circulando en el país, recuerden ustedes, la enfermedad de mano, pío y boca, originada por un enterovirus que está circulando en algunas escuelas, especialmente en niños. Tenemos en la zona de la Amazonía y en la costa norte el dengue. Y bueno, yo creo que esas serían las tres más frecuentes. Entonces, cualquier exantema vesicular que podría ocurrir, entre ellos varicela sería lo más frecuente, o herpes, este paciente puede acudir a un establecimiento de salud o llamar por ayuda a la línea 113 o a las líneas que existen en las regiones del Perú. Entonces, en el establecimiento o el que atiende la llamada tiene que hacer un diagnóstico diferencial viendo la historia, la presentación, etcétera, tal cosa como se ha descrito el día de hoy, y definir si es un caso sospechoso o no de esta viruela del simio. Si es así, tiene que llenar una ficha epidemiológica y si es que está en un establecimiento y que acuda a un establecimiento de salud, en el establecimiento de salud, además de la ficha, debe haber una toma de muestra, como lo ha descrito el doctor Donaires. Hay que evaluar si requiere hospitalización. Recordemos que todos los casos deben ser aislados y esta hospitalización tiene que ser en un ambiente de aislamiento. Y si es un caso descartado, pues debe ser retornado a su casa si es que no requiere hospitalización. ¿Cuáles son las medidas de prevención básicas que debemos tomar ante la presencia de un caso sospechoso? Esta pregunta nos la han hecho en estos días bastante y recordemos de que el modo de transmisión de esta enfermedad es por dos vías. Una primera es la transmisión de contacto, que puede ser directo e indirecto. Me explico. Contacto directo es el contacto directo con la persona enferma, que puede ser sus heridas que tiene en la piel. A través de esto yo puedo contaminar mis manos y puede atravesar este virus a través de erosiones en la piel, o yo llevarme las manos a la boca o la nariz y tocar mis mucosas y a través de las mucosas ingresar el virus. El contacto indirecto puede hacer a través de las pequeñas gotas respiratorias que se producen, por ejemplo, cuando la persona tose o estornuda, o también a través de las superficies contaminadas. Por ejemplo, el paciente está echado en una cama, esa sábana se ha ensuciado con secreciones purulentas o de las vesículas, una persona toca esa sábana y se contagia. Recordemos que en viruela la transmisión ocurría por contacto estrecho, es decir, los que se contagiaban eran las personas que vivían con la persona enferma. La transmisión de esta enfermedad de viruela del simio es menos transmisible que la viruela y el contacto tiene que ser muy estrecho. Es decir, probablemente se vayan a contagiar aquellas personas que han tenido contacto físico o aquel personal de salud que atendió a la persona enferma. ¿Qué es lo que debemos hacer en caso sospechemos de una persona enferma, que una persona esté enferma? Lo primero es el aislamiento. El aislamiento tiene que ser en un ambiente especial dentro del establecimiento de salud. Los establecimientos de salud deberían tener ya preparado un ambiente en el cual
En caso se presentara un paciente con sospecha o diagnóstico probable, debamos llevar allí al paciente. ¿Qué medidas de prevención debe tener el personal de salud? Bueno, estas son las medidas de prevención que están descritas por la Organización Mundial de la Salud. Los pasos para la autoprotección incluye evitar el contacto con piel o cara con cualquier persona que tenga síntomas, practicar sexo más seguro, mantener las manos limpias con agua y jabón o desinfectante para manos en base a alcohol y mantener la etiqueta respiratoria, o sea, cubrirse la boca al toser. Había un tema que habían consultado todos los colegas y estaban viendo el tema de la inmunización, la vacuna. Nosotros anteriormente, bueno, la viruela dejó de ser de afectar a la población a raíz de que hubo campañas masivas del tema de la vacunación. ¿Sería una salida también ahora la inmunización en el caso de que este brote se prenda mucho más en algunas regiones? Bueno, sobre la vacunación, sobre el tema vacunación. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunación masiva en caso de que ocurriera una epidemia o una pandemia de viruela del mono. Están recomendados para ser vacunados aquellas personas que van a participar directamente en el cuidado del paciente, o sea, el personal de salud que tiene que cuidar directamente al paciente. También aquellas personas que son contactos directos de una persona ya confirmada, porque está demostrado que la vacunación temprana, hecha en los 3 primeros días, puede abortar la enfermedad. Eso se conocía ya desde la época de la viruela. Y también aquellas personas que tienen cierto grado de inmunosupresión. Entonces, en ese sentido, estas serían las únicas personas que tendrían la necesidad de ser vacunados, ¿no? Entonces, no la población general, solamente el personal de salud que va a cuidar directamente al paciente, los contactos directos de esa persona enferma y algunas personas inmunosuprimidas. En Estados Unidos, cuando ocurrió el brote en los años 2000, vacunaron igual al personal de salud que participó en la contención y también vacunó al ejército, porque ellos tenían la sospecha de que esto era un ataque por bioterrorismo. Entonces, en resumen, no está indicada la vacunación masiva. ¿Qué tan disponibles están las vacunas? El Ministerio de Salud ya ha hecho coordinaciones con la Organización Panamericana de la Salud para tener disponibilidad de vacunas. Estamos en estas coordinaciones, pero como esta vacuna es bastante escasa, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos que afrontar. Entendido, doctor. Bueno, supongo que también el tema preventivo y es importante tanto para la población como para el tema del personal de salud. ¿Qué hacer si es que una persona tiene los síntomas o saben que hay una persona que probablemente esté contagiada con este virus? ¿Cuál sería el primer paso a adoptar? Bueno, hay dos tipos de medidas. Este problema con el PowerPoint lo tengo todavía. Una es la recomendación para la población en general. Si yo tengo una persona con sospecha de enfermedad en mi casa, o yo tengo un familiar que yo sospecho que tiene, esta persona debe ser, al igual que el COVID, aislado en una habitación individual. De preferencia debería usar una mascarilla simple, estas de 3 pliegues. Toda la ropa de cama o todos los objetos que vaya a tocar esta persona, hay que tomarlas como que están contaminadas y por lo tanto deben ser tratados con ese cuidado, al igual que hacíamos en COVID. Y solamente una persona, la persona que sea más sana dentro de la vivienda,
tendría que tener contacto con esta. De preferencia hay que tener servicios higiénicos separados, platos y utensilios separados, y la ropa de cama debería ser manejada con la precaución como la que teníamos en COVID. Para los trabajadores de salud, ¿qué tipo de protección se recomienda? La protección que se recomienda es la protección de contacto, es decir, deberían utilizar mandilón descartable, guantes, porque recordemos que puede haber transmisión, en este caso sí, a través de la piel, que tenga escoriaciones, lavado de manos frecuente, mascarillas N95 y protección ocular para evitar una posible salpicadura, ¿no? A través de los lentes de protección ocular. No se sabe, hay algunos artículos por allí publicados que dicen que la transmisión también podría ser aérea, pero eso no está aceptado todavía por la Organización Mundial de la Salud. Lo que la Organización Mundial de la Salud dice es que puede haber transmisión a través de las pequeñas gotas respiratorias. O sea, si yo mantengo distanciamiento, si tengo mascarilla, etcétera, entonces evitaría la transmisión. Aún así, se recomienda de que la persona enferma utilice una mascarilla de 3 pliegues como mínimo para que las gotas que se produzcan al toser, estornudar, etcétera, se queden adheridas a la mascarilla y no se aerolicen, ¿no? Y no existe ese tipo de transmisión. Entonces, esas son las 2 medidas de precaución. Entonces, recordemos, hay que identificar rápido al paciente, aislarlo de manera adecuada, reconocer a los contactos, hacer el rastreo de contactos y poner en cuarentena los contactos. De esta forma, estaríamos cortando la cadena de transmisión. Ok, muy amable, doctor. Sí, justo estábamos recogiendo las preguntas que están haciendo los asistentes, quienes nos están viendo por las redes sociales también, de la plataforma del ENSAF y del CDC. Y es que algunos recuerdan que dicen que adultos mayores de 50 años fueron vacunados en campañas que pasaron el siglo pasado. ¿Ellos se encontrarían protegidos frente al virus actualmente? Bueno, recordamos de que, para dar el ejemplo del Perú, ¿no? Porque no nos interesa mucho lo que ha pasado en África. En África recordemos de que se erradicó viruela mucho más tarde que en las Américas. En las Américas, en los 60, ya no existía transmisión del virus, de la viruela. En el Perú, en la década de los 60, ya estaba erradicada. El último brote que ocurrió en el Perú fue un caso introducido de Brasil en los años 61, 62. Entonces, las campañas de vacunación masiva no ocurrieron hasta ya en la década de los 70. Si bien es cierto, en 1980 se declaró erradicado la viruela del mundo, América del Sur ya lo había hecho mucho antes. Entonces, en resumen, las personas que tienen más de 60 años probablemente hayan tenido vacunación. Los menores de 60 no. Ahora, existe otro problema. El problema es que ya se sabía desde la época de la viruela de que la duración de la protección por vacuna no era permanente. Ese es otro problema que tenemos que recordar. Se postulaba de que era solamente por 20 años. Era por esto de que tenía que haber revacunaciones cada cierto periodo, ¿no? Entonces, una persona ya vacunada, incluso en la epidemia de Estados Unidos que hubo en los 70, en los años 2000, mejor dicho, se demostró de que personas ya vacunadas para viruela, aún así se enfermaron con viruela del simio. Probablemente no tengan una enfermedad grave, los proteja, pero sí se pueden infectar. Gracias, doctor. Yo agradecería a usted y a todos los ponentes, por favor, si pudieran activar sus cámaras para un poco trabajar el tema de la mesa redonda
de preguntas porque hemos hecho una selección de todo lo que nos han estado preguntando. Bien, es un tema bastante interesante, es un tema que aún no se encuentra con el tema de la pandemia del COVID y que generó la alerta a nivel mundial. Por lo tanto, hay diferentes, se ha dado diferentes brotes a nivel mundial. Hemos visto que ya en Argentina creo que ya han definido que sí es la presencia del virus. En Colombia ahí había un caso sospechoso, pero creo que no está confirmado. Hemos visto en las exposiciones que ha habido brotes en algunos países, si mal no me acuerdo, un brote en Estados Unidos. Doctora Laura, ¿cómo Estados Unidos afrontó ese tema del brote en esa oportunidad? ¿Qué medidas utilizaron? Porque entendemos de que en África había brotes constantes, este tema apareció en el Congo y en otras regiones que tenemos los dos tipos de virus, que menos mal que el que tenemos creo que es el occidental, y él es el que no nos está generando tanto daño. Pero cuando llegó a América anteriormente, ¿qué medidas adoptaron en ese momento? Sí, bueno, respecto a la pregunta, lo que he podido revisar en el brote del 2003 fue básicamente el aislamiento. La investigación epidemiológica de los casos es fundamental, ¿no? En ese momento fue asociado a una importación de roedores provenientes de Ghana. Entonces, esa infección de los roedores los pusieron en contacto con perritos de la pradera. Y ellos fueron los que hicieron ese contagio, ¿no? Entonces ahí se pudo rastrear porque había un dato de antecedente epidemiológico ligado a un viaje a un área donde ya se conocía que circulaba el virus, ¿no? Entonces, en ese caso, la investigación epidemiológica fue fundamental. Obviamente tuvieron una recolección de datos, ¿no? Dependiendo de las variables más importantes para estudiar. Y luego de la identificación de los datos vino la parte del aislamiento, ¿no? En ese caso, fue también felizmente un brote sin mortalidad. Entonces fue un poco relativamente sencillo de identificar el caso y aislarlo, ¿no? Básicamente esa fue la acción que tuvieron. Sí, esa es su pregunta. Un trabajo más de aislamiento del brote. Exacto, identificación de los casos, los contactos, ¿no? Y aislamiento y vigilancia. Básicamente eso. Doctor Ruiz, justo como usted comentaba, el tema del diagnóstico y el tratamiento. A raíz de este brote, doctor Ruiz, ¿se encontrará ahí? Sí, muy buenas. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Pero ustedes tienen un aforo bien chiquito. Me chotearon olímpicamente. Bueno, ya, estamos acá. Listo, doctor. Una consulta. Han estado hablando bastante del tema de que podría ser, le están dando el título de una ITS a esta enfermedad, a raíz de que una enfermedad de transmisión sexual, a raíz de todo lo que estaban comentando en las redes sociales y que supuestamente aparecía en una situación de que se dio en un evento masivo que estaba habiendo y que obviamente estas personas habían contraído la enfermedad en esta ocasión por algún tipo de contacto sexual. ¿Qué opinión o qué es lo que se sabe hasta el momento de este tema? Lo mismo que ha sido ya conversado en el Congreso, ¿no? Por el doctor Suárez y lo que hemos conversado en las reuniones del Ministerio de Salud, que esto fue un evento masivo donde todo el mundo asistió. Alguien por ahí contagió a uno, a dos, fue, digamos, muy solicitado. Y lo demás es parte del seguimiento y del rastreo de los casos, ¿no? Como bien lo han hecho en Europa, ¿no? Entonces, por eso que quedan en esa conclusión ahí para dejar a la imaginación a muchas personas, ¿no? Entonces
Sí, fue un evento masivo, pero lo demás es parte, digamos, de lo que ya hemos aprendido, cómo se diseminan este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de infección por gotas de la respiración, ¿no? Y tenemos también por secreciones, que bien lo ha dicho Salomón, ¿no? En su exposición lo dijo muy bien, dijo porque ahí puede haber ropa contaminada, ¿no? Entonces pueden haber compartido la misma sábana, qué sé yo. Al final quedará en eso, todavía no lo hemos visto. Todavía no es una cuestión segura, ¿no? Entonces, por ahora, manejémoslo como tal, como un brote que tiene, entre comillas, una fuente común. Muchas gracias, doctor. Sí, justo había esas preguntas en realidad, pues que creo que estos espacios hacen que precisamente todos aclaremos y definamos los conceptos de una forma técnica, de una forma responsable y que esto lo maneje también el personal de salud para que lo pueda transmitir a la población y no tengamos ningún inconveniente y que se maneje de una forma responsable. Otras preguntas que tenemos es el tema del tratamiento. Si existe hasta el momento algún tipo de tratamiento, ¿cómo se abordaría este tema en cuanto hubiera una infección? No sé, doctor Ruiz. Bien, nosotros de manera colaborativa estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Salud, estamos trabajando también con el doctor Salomón en relación a ver los protocolos o la guía de práctica clínica que podría ser al final sobre el tratamiento de esta. Todavía estamos viendo todavía el detalle. Ustedes saben que esta es una infección viral, ¿no? Y eso solo tiene tratamiento de sostenimiento. Felizmente, en los casos que tenemos, los casos que se puedan dar de esta enfermedad, van a tener, ¿cómo se llama? No son graves, son leves, ¿no? Pero una de las cosas que nos llama la atención es que la variante de este virus que está circulando y que está haciendo este brote epidémico es de la parte central del África, donde viene el virus más severo, ¿no? Entonces lo que vemos es que en África, digamos, la letalidad está incrementada debido probablemente para nosotros a su sistema de salud que da como respuesta. En el caso de nosotros, como lo han dicho, escuché hablar al doctor Donaire, ¿no? El virus del COVID nos ha dejado experiencias y nos ha dejado también instalaciones ya funcionando y el equipo está alerta. Entonces nos faltaría esta parte de capacitación que se está realizando a través de ustedes y la que vamos a realizar también entre viernes y sábado y las otras que pueden haber realizado el día de ayer para que el equipo pueda responder y tener la forma de tratar, ¿no? Pero de este tipo de casos, de este tipo de enfermedad en casos severos. Eso podría decir. Por ahora, tratamiento de sostén en caso de que tenga algún tipo de ¿cómo se llama? De mal pronóstico, ¿no? La enfermedad. Muy amable, doctor. Había una pregunta también, creo que dirigida al trabajo o a que están realizando el INS, doctor Fernando. Sí, estaban preguntando referente uno que las muestras se podían tomar de la lesión cutánea, si era cierto, tanto de vesícula como de costra. Querían confirmar ello. Y segundo, ¿en cuánto tiempo más o menos salen las pruebas rápidas que se utilizarían para el diagnóstico de esta enfermedad? La primera pregunta, sí, van a ser obtenidas todo tipo de muestras, ¿no? Pero hay que diferenciarlas. Las costras o muestras de piel esfacelada van a ir en un tubo aparte, un tubo con medio de transporte viral aparte, y las de líquido empapados en el hisopo con un frotamiento de la base de la lesión va a ir en otro medio de transporte viral. Se recomienda tomar 2 o más de 2 muestras para poder tener mayor éxito en el diagnóstico correspondiente, ¿no? En relación a la producción de pruebas rápidas,
Todavía es una enfermedad emergente que todavía está siendo abordada, todavía no se sabe el impacto y no sabemos si la industria todavía va a producir estas pruebas. Entonces, estamos atentos a lo que se pueda realizar. No contamos en estos momentos en ninguna parte del mundo con pruebas con pruebas rápidas para este tipo de diagnóstico. Por el momento, las pruebas moleculares, enmarcados específicamente en investigaciones preliminares realizados años anteriores, donde que se han identificado secuencias específicas del genoma y han sido validadas con un número muy pequeño de muestras, es la que se está utilizando y la que está recomendando tanto OMS a nivel mundial, ¿no? Entonces son fragmentos que nacen específicamente de la investigación y seguimiento de los pocos casos que se reportaban y que actualmente están sirviendo como insumo para mandar a diseñarlas. En el Perú estamos mandando a diseñar estos primers, no tenemos la capacidad de diseñar en el país, no hay ninguna industria o empresa que diseñe en el país, se manda a diseñar fuera y estos insumos son traídos y hay un plazo probablemente de entrega. Mientras tanto, como habíamos mencionado, se han hecho las coordinaciones con OPS Washington para derivar las muestras y estas puedan ser remitidas a CDC de Estados Unidos y que mientras se implemente el diagnóstico en las próximas semanas en el país, ellos puedan dar el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Gracias, doctor. Gracias, doctor Nere. Doctor Salomón, algunos, bueno, supongo que a raíz del tema de la pandemia del COVID, siempre tienen ese temor de volver al aislamiento o ver el tema de cierre de aeropuertos. ¿La OMS o hay alguna disposición que o por el momento hay un tema de riesgo que vea la necesidad de cerrar el ingreso de vuelos de alguna zona del país, de algunos países del extranjero? No, la Organización Mundial de la Salud no está recomendando el cierre de aeropuertos por esta enfermedad. El regresar a cuarentenas tampoco. Bélgica es uno de los primeros países que ha ordenado la cuarentena o el aislamiento, pero de los pacientes y de los contactos. Es decir, lo que se recomienda en este caso es el diagnóstico temprano de los casos, que son sospechosos o probables, su aislamiento y el rastreo de los contactos, ¿no? No se va a hacer probablemente acciones masivas como se hizo en el COVID, porque recordemos que el modo de transmisión es diferente. Ok, o sea, bueno, definitivamente lo primordial, si yo tengo un caso sospechoso, es el tema del aislamiento de la persona. Claro, es el reconocimiento temprano de los casos, el aislamiento de los casos y si es que tenemos nosotros un paciente, tomar las precauciones debidas, ¿no? Que les he mencionado, que son el uso de delantal, guantes, o N95 y protección ocular. Doctor, gracias, doctor Salomón. Doctor Ruiz, una pregunta más que me hacen y es parte de la exposición que nos dio. ¿Cuáles son las complicaciones más graves que podría tener un paciente en el caso que tuviera el virus? ¿Cuáles son las complicaciones que podrían presentarse? No sé, dejo abierta la pregunta. El detalle que tenemos es hasta así está abierto. La experiencia cercana es la de la viruela. Si esta se vuelve sangrante, ¿no? Y hace es un gran foco de infección al tenerlo, dentro de un confinado, o sea, aislado. Entonces, eso podría ser uno de los factores que pudiera llevar a que una persona se llevara a un cuadro grave. Entonces, es las infecciones, porque se abren muchas heridas, ¿no? Muchas heridas por eso. Podrían haber otras también dependiendo del estado de inmunidad del paciente, ¿no? Imagínate que le toque a un inmunodeprimido, ¿cierto? Pudieran haber otros, hasta hongos que no hemos escuchado a una persona, pero también pudiera haber que en las heridas también pudiera colonizar. Hay muchas alternativas sobre esto. Todavía la experiencia en relación ¿cómo se llama? Al tratamiento está todavía en Europa. Eso no se ha visto todavía. Son pocos casos, pocos días. Con el tiempo podremos ya decirles a ustedes cuál podría ser
la enfermedad más frecuente y además con qué tipo de medicamento pudiéramos usar. Pero una de las cosas que a mí me gustaría también mencionar en esto es que esto tiene el mayor número de casos son leves. Leves, no hay casos que van a ser graves. Y si habrá uno, quizás, pero la mayoría, en lo que estamos pensando nosotros va a ser aislado en su casa. Solamente aquellos graves y que tengan algún tipo de comorbilidad, comorbilidad, sean inmunodeficientes, o tengan algún tipo de otra enfermedad, podrían llevar a ser hospitalizados en los dos hospitales que hemos decidido, ATE y Villa Salvador. Pero después, no hay más. O sea, lo que hay que hacer a la población general, si ya estamos en este tipo de cursos, es calmar, digamos, la ansiedad, porque eso no va a llevar a casos graves en la cantidad como ha sido COVID, ¿no? Habrá que estar preparado como lo que estamos haciendo ahora. Esta preparación, ¿no? Lleva consigo a que tengamos todo el equipo médico del sistema de salud esté preparado. Y eso es lo importante. Yo quería acotar una cosa más al doctor Fernando. A Fernando preguntarle que le explique al público cómo es lo cómo es que se preparan los primes, que le diga un poco cómo es, porque la gente quiere saber eso. Ya. Doctor Luis. Sí. En relación específicamente, nosotros lo que tenemos es investigaciones en las que secuencian grandes fragmentos o en algunos casos la totalidad de los fragmentos de los virus. Para poder definir qué primers serían ideales para el diagnóstico, se trata de buscar los segmentos que menos cambios tienen, o que menos mutaciones podrían tener, que sean muy estables en el tiempo y que nos permita, identificando estos fragmentos, dar la positividad o negatividad. Una vez identificados fragmentos muy pequeños, estos son utilizados para hacer las pruebas de PCR o de amplificación de ácidos nucleicos de pequeños segmentos, utilizando, por ejemplo, reacción en cadena de polimerasa, que es el PCR, utilizando técnicas de amplificación isotérmica, como es el LAM, o utilizando cualquier otra estrategia de amplificar ácidos nucleicos. ¿Qué hacemos en ese contexto? Estos pequeños fragmentos multiplicamos en cantidades que puedan ser identificadas a través de los equipos, y es lo que estamos utilizando. Entonces, el equipo, por ejemplo, de investigación ha tratado de buscar las investigaciones publicadas, ha identificado fragmentos específicos de la viruela del mono, así como fragmentos no específicos, pero que sí que te pueden evidenciar todos los virus que pertenecen a una familia o género. Actualmente la OMS sugiere que se podría utilizar cualquiera de los dos para hacer diagnóstico de viruela del mono, cualquiera de los dos fragmentos o cualquiera de los dos marcadores. Sin embargo, cuando tengamos género, es la necesidad de poder de alguna otra manera hacer otro PCR posteriormente, probablemente sirva de tamizaje para buscar los otros virus más que están relacionados dentro de este género de poxvirus. Está vaccinia, está viruela, está viruela de otros animales como los camélidos, y de alguna otra manera nos permita abordar de manera más sensible todos estos grupos. Muchas gracias. Solamente para finalizar, en el marco de la vigilancia de viruela de mono en el país, se ha identificado y se está mandando a diseñar fragmentos específicos para detectar específicamente viruela del mono, y estamos a la espera ya de la remisión, que generalmente dura entre 2 a 3 semanas, para poder contar con estos primers y nosotros mismos poder proceder con estas pruebas, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo, y también en las coordinaciones inmediatas para enviar. El día de mañana o el día de hoy aparece un caso de sospechoso que cumpla clínica, epidemiología, y faltaría específicamente la parte laboratorial. Tomamos las muestras, coordinamos con nuestros pares de Estados Unidos y hacemos las coordinaciones para emitir y no esperar todavía la implementación del país. Las dos cosas paralelamente se vienen realizando en el país. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Gracias a todos los ponentes. Damos la bienvenida al doctor Augusto Tarazona, nuestro viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
Doctor, buenas tardes. Gracias por su participación en el evento que ha permitido la capacitación del personal de salud y el público en general conocer más sobre esta pandemia. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. En principio, felicitar a los organizadores por esta actividad tan importante y de actualidad que nos pone nuevamente en alerta al país y especialmente al sistema sanitario frente a una nueva enfermedad que está circulando, empezando a circular en el mundo. Si bien es cierto que todavía tenemos casos relativamente aislados en diferentes países, en nuestro país todavía no tenemos, sin embargo, la situación actual en el mundo global cabe la posibilidad de que podamos tener algunos casos inicialmente importados y posteriormente autóctonos. Es necesario estas actividades que nos permitan actualizar conocimientos epidemiológicos, conocimientos clínicos, conocimientos en laboratorio y todos los aspectos de salud pública y del manejo de pacientes. Esto complementa a diversas actividades que el Ministerio de Salud ya viene desarrollando, desde la propia vigilancia epidemiológica intensa que se viene implementando, preparando los laboratorios con las pruebas adecuadas y también preparando nuestros servicios de salud. Particularmente en Lima ya tenemos varios hospitales que están en implementación de sus salas de aislamiento, que si bien es cierto, los casos que se ha visto hasta ahora no requieren grandes atenciones especializadas como cuidados intensivos y otros que sí vimos en COVID, pero no obstante es importante un manejo inicial y de manera escalonada. Esto quiere decir de que en estos momentos estamos esperando la posibilidad de casos aislados, casos individuales, que podrían manejarse muy bien en uno u otro hospital de los cuales estamos preparando. Sin embargo, ya la experiencia de la pandemia nos ha enseñado de que hay que prepararse para todos los escenarios. Y es por ello de que también estamos pensando en la ampliación de la oferta de los servicios en un escenario en donde tengamos docenas, decenas, centenas de casos y obviamente también echarle una mirada a un escenario mayor en la que se empiece a desbordar la situación. Hecho que esperamos no suceda por las mismas características epidemiológicas y de transmisión de este virus, como también porque esperamos que sea muy bien manejado desde el principio estos casos aislados y evitar la cadena de transmisión. Todos estos aspectos que el Ministerio de Salud viene abordando está obviamente en concordancia a la política central de gestionar los riesgos, gestionar la pandemia o epidemias, pensando siempre en cuidar mejor y cada vez con mayor experiencia y conocimiento, cuidar la salud de la población en general. Reitero mi felicitación a los organizadores, a los ponentes, quienes han disertado y han puesto en evidencia que como Ministerio de Salud estamos trabajando intensamente frente a este problema que se está presentando en el mundo. Agradezco a los participantes y también queda abierto, obviamente, las posibilidades de seguir tratando este tema tan importante y tan actual en nuevas actividades que seguramente la Escuela Nacional de Salud Pública va a seguir en esta línea de actualización permanente para nuestros trabajadores de salud y para el público en general. Muchísimas gracias por su participación y con esto considero que estamos terminando esta importantísima jornada académica que va a ser muy útil para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto. Agradecemos sus palabras y sí, es un trabajo conjunto de todas las direcciones que están vinculadas con el trabajo de la salud pública, con el INS, con el CDC, con DIGIEPS y todas las unidades orgánicas dentro de nuestra institución para dar la respuesta frente a esta enfermedad y cómo lo hemos estado haciendo frente a toda adversidad que afectó a la salud de la población. Gracias a usted, doctor Augusto, gracias, doctor Salomón, gracias, doctor Luis Fernando Donaires, gracias, doctor Ruiz. Agradecer también al doctor director de la Escuela Nacional de Salud Pública,
también la presencia del doctor Julio Manuel Ruiz Olano, director general de la Dirección Nacional de Epidemiología. Como dijo el doctor Augusto, no es la última oportunidad que nos vamos a encontrar. Creo que tenemos que articular y seguir articulando el trabajo en todas las direcciones para las diferentes capacitaciones a nuestro personal, porque el fortalecimiento de nuestras capacidades es lo más importante para afrontar cualquier emergencia en la salud pública. Muchas gracias con todos, gracias a aquellos que nos han seguido. La grabación va a estar en los canales de Facebook y YouTube de la escuela. Gracias a todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.